Muy buenos días, estimados participantes. Gracias por su asistencia. El día de hoy nos acompañará en la capacitación la ingeniera Andrea Tinajero. Buenos días, Andreita. El tema que vamos a verificar el día de hoy es lo que es la verificación de producción nacional para proveedores. Sí, tengan todos ustedes muy buenos días. Adicional a esto, quería comentarles que la presentación se les va a enviar a través del chat para que ustedes puedan descargarse al finalizar la presentación. Sí, adicionalmente recuerden que al finalizar la presentación vamos a compartirles el tema de la encuesta para que ustedes puedan realizar. Solamente las personas que no puedan visualizar la encuesta al final, les comentaré al finalizar pues qué datos tienen que compartirnos a través del chat. Buenos días, André. No se te escucha, André. Buenos días con todos. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí te escucho. Ya, listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Andrea Tinajero y vamos a iniciar la capacitación el día de hoy. Tenemos el tema, dame un segundo, le voy a empezar a compartir pantallas. Listo. El tema del día de hoy es la verificación de producción nacional y precisamente vamos a entrar en el tema recordándoles siempre tener descargado la última codificación que nosotros tenemos en nuestro portal institucional. Siempre es bueno tener la descarga actualizada porque muchas veces tenemos ya guardado la normativa anterior y debemos recordar que nuestra codificación, nuestra norma sufre cambios constantemente y en base a aquello, pues nosotros también damos estos seminarios. Por eso es importante y les recalco una vez más que tengamos la codificación actualizada y descargada en nuestros computadores. Entonces, vamos a iniciar con el procedimiento de verificación de producción nacional. Empiezo con la parte teórica y después de esto vamos a hacer la parte práctica, ¿sí? Empezando desde lo que el CERCOP y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública definen como origen nacional, en este caso, lo referido a obras, bienes y servicios que incorporan precisamente componente ecuatoriano en los porcentajes que sectorialmente sean definidos por parte del CERCOP. Recordemos también que incluye la participación nacional, en este caso para los procedimientos de contratación. Y la participación nacional se hace referencia dentro de los pliegos, pues estos pliegos, recordemos, contienen criterios de valoración que incentivan y promuevan esta participación local y nacional mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios de origen local y nacional. Recordemos siempre de acuerdo a los parámetros definidos por la entidad encargada, que en este caso es el CERCOP. Finalmente, haciendo esta introducción al tema que vamos a revisar hoy, recordemos la preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano y precisamente en todos los procesos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se da esta preferencia a lo oferente de bienes, obras o servicios que incorporen mayor componente de origen ecuatoriano. Partiendo desde aquí, entonces, nosotros tenemos establecido el procedimiento de verificación de producción nacional y recordemos que cuando para la importación de bienes adquiridos en el extranjero y que vayan a ser realizados directamente por las entidades contratantes, se requerirá previamente la verificación de producción nacional o VPN por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública. A todo este proceso de la adquisición de bienes o servicios a través de un proceso denominado importación, nosotros le conocemos como el proceso de verificación de producción nacional que está a cargo del CERCOP. Y recordemos que es de aplicación obligatoria para la importación de bienes o servicios realizados directamente, como les decía, por las entidades contratantes que están enumeradas
en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Esta tramitación de la solicitud de autorización de licencias de importación se hará a través de la ventanilla única mediante el uso del sistema Ecuapaz del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador. Para esto, recordemos que el CERCOP emite un listado, ¿sí? Mediante resolución motivada, ¿sí? Un listado de productos categorizados por CPC que no tienen producción nacional registrada en contratación pública, ¿sí? Los productos que son parte de este listado, y vamos a ver más adelante, se exceptúan en este caso del proceso de verificación de producción nacional. Sin embargo, es obligatorio el trámite de la solicitud de autorización de licencias de importación conforme los requisitos del Servicio Nacional de Contratación Pública. Entonces, en base a lo que les acabo de indicar, se inicia un proceso de verificación de producción nacional. Y dentro de esta publicación, que es la primera parte de este proceso, vamos a recordar que esta publicación debe contener las especificaciones técnicas del bien o servicio cuya importación se requiere, al igual que todo procedimiento de contratación en la etapa preparatoria, la cual va a hacer referencia a las normas y o reglamentaciones técnicas emitidas en este caso por el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Asimismo, al igual que todo proceso de contratación, se va a elegir el CPC que identifica el bien o servicio que requerimos como entidades contratantes y que, recordemos, va acorde a mis especificaciones técnicas y a mi objeto contractual. Asimismo, el valor del umbral mínimo y los parámetros de calificación que deberán cumplir las manifestaciones de interés que se presenten, en este caso por parte de los proveedores. Dentro de este proceso, no tenemos una etapa como en el resto de procesos que se denomina entrega de ofertas, ¿sí? En esta se envía una manifestación de interés por parte de los proveedores y a través del sistema. Posterior a esto, se lanzan las invitaciones en nuestro proceso de contratación y recordemos que una vez que se publica este proceso, se realizan las invitaciones a los proveedores que se encuentran habilitados en el Registro Único de Proveedores. Es decir, una de las condiciones para que a mí me llegue la invitación de este proceso de verificación de producción nacional es precisamente que yo me encuentre habilitado en el Registro Único de Proveedores. Y claro, siempre que tenga la correspondiente categoría del CPC del bien o servicio requerido. ¿Cuál es el fin de que a mí me llegue la invitación? Y recordemos a dónde apunta este proceso, es precisamente a que los proveedores envíen a través del portal las manifestaciones de interés en el término de 3 a 5 días a partir de la publicación. Presentada la manifestación de interés, el proveedor habilitado que esté en condiciones de suministrar el bien o servicio requerido que sea de producción nacional. Recordemos que aquí lo que quiere la entidad es verificar precisamente si lo que yo voy a importar tiene o no producción nacional a través de estas manifestaciones de interés y en base a eso tendré que sacar un proceso de contratación o hacer la importación directamente, ¿no? Dentro del término, en este caso de 5 días, la entidad deberá realizar el análisis de estas manifestaciones de interés que recibió a través del portal del CERCOP. Y en este caso incluye 3 aspectos importantes que se evalúan dentro de esta verificación de producción nacional. Y me indica primero que el bien o servicio que se considere de origen nacional, ¿sí? De conformidad con los parámetros obligatorios vigentes aplicables en el Sistema Nacional de Contratación Pública. En el punto 2, la entidad deberá calificar que el bien o servicio cumpla, en este caso, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas. En el punto de que no me cumple con una especificación, estamos hablando de que este punto la entidad ya no podría habilitarle o calificarle dentro de la manifestación de interés, ¿sí? 3, la capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor en el caso de resultar adjudicado. Estos son los 3 puntos o los 3 aspectos importantes que la entidad
toma en consideración y que están establecidos de igual forma dentro de la herramienta que vamos a ver más adelante para calificar estas manifestaciones de interés que han sido enviadas a través del proceso de verificación de producción nacional. Ahora bien, una vez que la entidad realiza esta calificación, tiene el resultado de manifestaciones de interés. En este caso, vamos a determinar si el proceso de verificación de producción nacional sí identificó manifestaciones de interés o en su defecto si el proceso de verificación de producción nacional no identificó manifestaciones de interés, que es el único fin que tiene este proceso de contratación. Recordemos que este resultado no implica una autorización de compra en el exterior. Ahora, ¿cuál es la verificación que realiza el CERCOP una vez que la entidad finaliza este proceso de contratación en el sistema y determina la herramienta en base a la calificación de la entidad, ¿sí? Si hubo o no hubo manifestaciones de interés. Posterior a eso, el CERCOP, una vez efectuada esta publicación, verifica en la base de datos o en otras bases que se tenga interconexión en este caso, si existe oferta nacional, caso en el cual yo como CERCOP voy a notificar a la entidad contratante requirente que inicie el procedimiento de contratación correspondiente de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Asimismo, podremos requerir como CERCOP información a entidades y organismos públicos o privados con el fin de verificar o no la existencia de producción nacional. Y finalmente, de considerarlo pertinente, el CERCOP solicitará a la entidad requirente, es decir, a la entidad que lanzó el proceso de verificación de producción nacional, que efectúe las comprobaciones de conformidad con la presente sección. Entonces, para resumir lo que acabamos nosotros de ver en las diapositivas anterior, tenemos en este cuadro la verificación de producción nacional tiene dos opciones, ¿no es cierto? Primero, si existe oferta nacional, en este caso se inicia un procedimiento de contratación que corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y hago la compra como entidad contratante. Y el otro aspecto que es el otro cuadro que se puede dar es que no haya oferta nacional dentro de este proceso de verificación de producción nacional. El CERCOP de todas formas va a verificar si es que existe o no esta oferta nacional en base al artículo 100 de la codificación de las resoluciones y en el caso de que determine que no hay oferta nacional, pues autoriza a la entidad contratante que realice la importación correspondiente. Y pues aquí es la entidad quien hace el trámite a través de la ventanilla única ecuatoriana en el sistema de Ecuapaz, la solicitud de licencias de importación, ¿sí? Ya en la página de la web. Vamos a ver, el otro tema que nosotros tenemos dentro de la verificación de producción nacional precisamente es el tema de vehículos. Si no se encuentra en catálogo electrónico el vehículo que yo deseo adquirir, debo realizar una verificación de producción nacional en donde se tome en cuenta de igual forma 3 parámetros poco parecidos a los que vimos en el caso de bienes, ¿sí? Y es la primera, la capacidad de cumplir el contrato de quien me está enviando la manifestación de interés. También tenemos que cumpla precisamente las especificaciones técnicas y de calidad que la entidad requiere dentro de la compra de este vehículo y asimismo los parámetros obligatorios, ¿sí? El bien de origen nacional. Estas ofertas o estas manifestaciones de interés son presentadas en 3 días término para la presentación desde la publicación, ¿ya? Y tiene 2 días término la entidad para el análisis y la revisión. En el 6º día se va a analizar si se determina la existencia de ofertas ecuatorianas y si éstas cumplen las especificaciones técnicas. Con esto, con este resultado de la manifestación de interés que yo lanzo a través de la herramienta de la verificación de producción nacional, ¿sí? Hago la solicitud al CERCOP
¿Y qué documentos la entidad en este caso debe adjuntar? Es precisamente el resultado de manifestación de interés impreso que arroja nuestro portal institucional, las características del vehículo o los vehículos a adquirir y el precio o la procedencia. Estos documentos se remiten al CERCOP para la solicitud, ¿sí? En caso de que el vehículo sea blindado por las condiciones que la entidad necesite y que precisamente debe justificar, también en este caso, solo en el caso de que el vehículo sea blindado, se va a enviar también el nombre del taller autorizado en donde se realizará el blindaje, ¿ya? Las características completas del blindaje y el tiempo en el cual se entregarán los vehículos blindados. Y la justificación, como les indicaba, motivada respecto a la necesidad de adquirir un vehículo con estas características. Una vez revisado estos requisitos por parte del CERCOP, este va a autorizar o a negar, en este caso, la compra, ¿sí? Estos documentos, recordemos, tienen que ser enviados por parte de la entidad contratante al CERCOP. Ahora, nosotros tenemos como Servicio Nacional de Contratación Pública bienes exentos de que la entidad realice todo el proceso que les acabo de indicar y que han sido detectados o focalizados por parte del CERCOP. Y lo hicimos mediante una resolución motivada. Se lanzó un listado de productos categorizados por CPC que efectivamente hemos comprobado que no tienen producción nacional. ¿Ya? Los productos que son parte de este listado se exceptúan de este proceso de verificación de producción nacional y la entidad que requiera contratar algún bien que en este caso esté en este listado, debe iniciar directamente un proceso de importación a través de la BUE, en este caso sin VPN y sin autorización del CERCOP. Esta es la resolución interna 2023-001 que está publicada en nuestro portal institucional y que ha sido actualizada. Sí, por eso es importante que nosotros, yo les decía siempre, mantengamos actualizada la normativa que podemos almacenar o tener en nuestros computadores. Si ustedes ingresan, ya vamos a ingresar al portal y les voy a indicar en dónde está el listado de CPCs exentos de que se realice este proceso de verificación de producción nacional, porque como les indicaba, el CERCOP ya localizó, ya focalizó y con el objetivo de agilitar el proceso de contratación, garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad a través de la resolución interna 2023-001 que fue firmada, en este caso el 10 de marzo del 2023, se estableció un listado que efectivamente no tiene producción nacional y que las entidades, en el caso de requerirlo, pueden hacer directamente el trámite de importación a través de la ventanilla del BUE. Ahora, con esto finalizo la parte teórica. Sí, en pantalla tenemos la herramienta como tal que tienen las entidades contratantes para lanzar un proceso de verificación de producción nacional y que el día de hoy vamos a hacer el proceso como entidad contratante y también vamos a enviar la manifestación como proveedor del Estado en este caso para que se pueda ver todo el proceso completo y cómo los proveedores en este caso deben enviar esta manifestación de interés ya en la herramienta del SOCE y los resultados que nos arroja el sistema, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento en la pantalla para ingresar ya a la parte práctica.
Estimada Andreita, no se te escucha. Ya. Ahí tenemos ya en pantalla, ¿sí? Tenemos en pantalla ya el socio, acabo de ingresar como entidad contratante. Entonces, para iniciar un proceso de verificación de producción nacional, en este caso, la entidad contratante lanza el proceso, como les indicaba al inicio de la capacitación, a través de la herramienta que tenemos en el SOCE y vamos a verificar, ¿ya? Recordando siempre que ingresa el SOCE y vamos a dirigirnos a entidad contratante, y dentro de entidad contratante yo tengo el proceso de verificación de producción nacional, que como vimos igual puedo sacar en bienes o puedo hacerlo en vehículos. Para el caso de hoy vamos a hacer en el tema de bienes, voy a elegir la herramienta y voy a sacar entonces mi proceso. El código, tenemos nosotros un oficio circular del 2021 en el que me regula cómo deben ir las siglas de cada proceso de contratación, ¿sí? Y precisamente es el formato que ya le tengo ahorita en pantalla, de acuerdo a la numeración con la que vaya. Con las pruebas que yo hice, estaríamos ya en el número 6, ¿sí? Entonces va verificación de producción nacional, las siglas de la entidad contratante, el número secuencial y el año. Una vez que tenemos lleno la parte del código, nos vamos a la descripción y aquí vamos a ingresar el proceso administrativo, en este caso de mi proyecto, ¿sí? Y yo tengo la adquisición de oftalmoscopios para el laboratorio clínico y laboratorios de la Universidad Politécnica Estatal. Es un ejemplo, ¿ya? Para poder hacer nuestro proceso de contratación. Vamos a poner en la dirección de la entidad contratante y la palabra clave, que en este caso le coloqué como oftalmoscopio. Solo esta parte es todo lo que me pide este proceso de verificación de producción nacional. Como ven en pantalla, son 5 cuadros que yo tengo que llenar, 4 cuadros, perdón, y no tengo nada más, ¿sí? Una vez que esté segura de la información que voy a ingresar, voy a dar clic en el botón continuar. Y siempre el sistema me alerta y me dice, si usted confirma este mensaje, la solicitud será grabada y luego de esto no podrá modificar el tipo de compra ni el tipo de contratación. Si estoy segura, doy clic en aceptar, o si deseo cambiar algo, doy clic en cancelar. Vamos a dar clic en aceptar para poder continuar. Aquí tengo los productos, ¿sí? Aquí es en donde yo voy a escoger el CPC acorde a lo que yo estoy comprando como entidad contratante. La forma para buscar el código CPC, doy clic aquí en el icono que dice buscar producto. Estamos viendo en pantalla la opción de buscar producto. ¿Me confirma, Edith? En este momento es como que se frizó la pantalla, Andreita. Tal vez puedes salir y nuevamente compartir. Sí, ya voy. Listo. Entonces, esta es la pantalla de la selección de producto. Siempre es bueno que la entidad previamente, dentro de la etapa preparatoria, identifique el CPC que tengo en el clasificador central de productos y yo pueda verificar cuál es el CPC que yo estoy realizando, porque previamente se entiende que yo hice ya, levanté mis documentos, tengo toda la etapa preparatoria de mi procedimiento de contratación. Entonces, aquí solamente ingreso el CPC que yo identifiqué que estoy realizando la compra, ¿no? Vamos a escoger entonces a ver, denme un segundito. Un segundito, comparto la de acá.
Ya. Ahí sí. Listo. Entonces voy a escoger el código CPC acorde o que tenga relación a mi objeto contractual, ¿no? Aquí tengo oftalmoscopio. En el momento que doy clic, se copia automáticamente. Ay. Ya. Ahí sí. Ya. Se copia automáticamente aquí en la parte inferior. Entonces, el producto arroja el sistema la descripción, ¿sí? En la unidad voy a colocar la unidad de medida que yo necesito comprar. En este caso la voy a colocar como unidad de igual forma y voy a comprar 13 oftalmoscopios en mi ejemplo y voy a colocar que cada uno tiene el valor de $1,355. Como ustedes ven, en el momento que yo coloqué el valor, me suma automáticamente el subtotal. ¿Sí? Voy a cambiar, por ejemplo, le voy a poner que cuesta $1,200 cada uno, ¿sí? Y acá se cambió automáticamente dentro del subtotal. Y dentro de las características, como aquí no tenemos tanto espacio para escribir las características de mi oftalmoscopio, voy a colocar que se remitan a las especificaciones técnicas. Si estoy segura de la información, doy clic en el botón que dice añadir y me aparece aquí arriba en el listado de productos seleccionados. Si quisiera modificar, le doy clic aquí, ¿sí? Para poder modificar alguna falta que de pronto yo cometí o si puse mal el valor. O si de paso quiero borrarle, pues doy clic en el botón de limpiar. Si quiero añadir otro producto, dependiendo del proceso, pues doy clic aquí. En mi caso está completo el CPC con el que yo necesito contratar, tiene relación a lo que estoy contratando, estoy segura del producto seleccionado, voy a dar clic en continuar. Y aquí están los 3 parámetros que ya vienen automático traídos de la norma en el artículo 99 de la codificación y en base a estos 3 parámetros se califica la manifestación de interés que va a enviar el proveedor. ¿Ya? Entonces, estos 3 no digité nada, sino que ya me aparecen automático aquí. ¿Qué es lo que hago? No puedo modificar, no puedo cambiar, doy clic en el botón continuar. ¿Sí? Aquí tenemos ya el cronograma para que se pueda publicar mi procedimiento de contratación y en este caso siempre vamos a recordar que las entidades deben publicar el procedimiento de contratación entre el primero y el último día hábil de labores de la semana, únicamente entre las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Pero hay una excepción. En el caso del último día hábil de la semana se podrá publicar entre las 8 hasta la 1 de la tarde. Dice el último día hábil de la semana. ¿Por qué no dice viernes? Porque muchas veces tenemos feriados el día viernes, tenemos algún, feriado, generalmente los días viernes, o puede ser jueves y viernes, y por eso se le colocó el último día hábil de la semana, ¿sí? Que puede ser miércoles, que puede ser jueves, o que precisamente puede ser viernes. Las fechas asignadas para las demás operaciones que se realizan en el sistema y de las etapas de los procesos deberán ser programadas en los horarios de 8 de la mañana a 20 horas y realizarlos exclusivamente entre el primero y el último día hábil de labores de la semana. Es decir, no se tomarán en cuenta los fines de semana y días feriados. Ahora, para el caso de hoy, para el ejemplo, vamos a ingresar, porque la herramienta nos permite, estoy en un ambiente de capacitación, vamos a ingresar un cronograma ficticio para yo poder realizar el ejemplo el día de hoy con ustedes. Voy a poner que la fecha de la publicación, siendo las 9 de la mañana, se nos publique a las 9:15. No, 9:17 vamos a poner. La fecha límite de preguntas, en el caso de que los proveedores quieran realizar alguna pregunta al proceso de contratación, vamos a colocarle igual otros 10 minutos. La fecha límite de respuestas que las entidades tienen para contestar las
preguntas que se realicen al proceso de contratación y que recordemos deben ser motivadas. La fecha máxima de la manifestación de interés, ¿sí? Vamos a colocarle igual 47, ¿sí? La fecha de apertura de las manifestaciones, vamos a ponerle 49, la fecha de evaluación y la fecha estimada de resultados a las 10 de la mañana. Listo. Voy a poner continuar porque el tiempo me corre y tengo que publicar eso sí 10 minutos antes. Aquí se suben los archivos obligatorios como cualquier proceso de contratación, sí, pero aquí el sistema me muestra que principalmente el archivo obligatorio son las especificaciones técnicas y de calidad. Voy a subir el documento correspondiente a esta especificación técnica. Recordemos siempre que debemos cargar los archivos sin que tengan estos caracteres especiales en los nombres, sin ñes, sin puntos, sin asteriscos, para que se pueda cargar el documento. Y en los opcionales, pues precisamente las entidades van a subir los documentos de la etapa preparatoria. Como les decía, como todo procedimiento de contratación, yo debo cargar y debo cumplir con la normativa en cuanto a los documentos relevantes para las etapas de los procesos de contratación. ¿Sí? Por motivos didácticos, para que se me publique el proceso y no se me pase el cronograma, le voy a dejar cargando solo estos dos archivos y voy a dar clic en el botón de finalizar. Y el sistema me pregunta, ¿está seguro que desea finalizar la creación del proceso? Si estoy seguro, doy clic en aceptar, caso contrario, cancelar. Listo, solo debo esperar a que el proceso se publique a las 9:15 que le colocamos. Mientras tanto, voy a revisar las claves de los proveedores. Denme un momento, voy a dejar de compartir pantallas para revisar el ingresar como proveedores del Estado y que de igual forma ustedes puedan ver. En pantalla estamos viendo un portal de proveedor, ¿sí? Me salen los avisos importantes en un inicio, los comunicados oficiales del CERCOV a cada proveedor. Damos clic en el botón de aceptar y a mano izquierda siempre tenemos las invitaciones recibidas en el presente mes. Vamos a esperar, por favor, para que se nos cumpla la fecha de la publicación de nuestro proceso de contratación y podamos participar del mismo, ¿sí? Mientras tanto, por favor, esperemos unos minutitos. Si tienen alguna pregunta, no se olviden que puedan realizarla. Tenemos en la parte inferior la parte del chat. Ahí nos pueden dejar las inquietudes o las consultas que ustedes tengan. Porque recordemos que estoy solamente... Ya en pantalla tenemos la invitación, ¿sí? No tenemos presupuesto porque solamente envió una manifestación de interés que el único objetivo por el momento es saber si existe verificación de producción nacional, nada más, ¿sí? Voy a ingresar al proceso dando clic sobre el código y se me va a desplegar la pantalla resumen del proceso de contratación. Edithita, ¿me confirma si es que estamos viendo el proceso? Sí, estamos viendo el proceso. Bien, listo, gracias. Siempre es importante revisar el estado del proceso para que yo pueda saber si es que en qué etapa estoy y de esa forma poder hacer preguntas o si ya estoy en la etapa de enviar precisamente ya mi oferta como tal. Esta etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, hago un paréntesis, para todo proceso de contratación es importante que nosotros sepamos que es la etapa en la que yo puedo hacerle las preguntas a la entidad contratante de acuerdo a los documentos que están cargados al proceso de contratación. Si yo tengo una pregunta acerca de los pliegos, si tengo una pregunta de la forma de la entrega de la oferta, de las especificaciones técnicas, de los anexos,
etcétera. Esta es la etapa en la que yo debo hacerle la pregunta a la entidad contratante. Por eso es importante esta etapa. Muchas veces dejamos pasar y ya en la entrega de propuestas o en este caso en la presentación de manifestaciones, recién revisamos y nos saltan dudas al respecto y ya no tenemos la opción de preguntarle a la entidad contratante, ¿ya? Entonces, en esta etapa, como les mencionaba, yo puedo hacer preguntas al proceso de contratación y es responsabilidad y la entidad debería responderme de forma motivada la pregunta que le estoy realizando, recordando siempre que incluso se puede dar una aclaración al proceso de contratación, ya la vamos a ver como entidad contratante. Para yo hacer una pregunta, tengo que dar clic donde dice ver preguntas y o aclaraciones. ¿Sí? Recordemos que estoy como proveedor del Estado. Y voy a realizar una pregunta al proceso de contratación. Voy a dar clic en el botón que dice agregar pregunta. Vamos a revisar lo que me dice en la parte superior. Me da la alerta y me indica, usted se responsabiliza de la información registrada, la veracidad y coherencia de la misma. En consecuencia, una vez que formule una pregunta, su identidad será revelada al final de este procedimiento de contratación. ¿Desea continuar? Si estoy de acuerdo, doy clic en aceptar. Caso contrario, doy clic en cancelar. Y el sistema me despliega la opción para realizarle la pregunta a la entidad contratante, ¿sí? Aquí vamos a enviarle la pregunta a la entidad. ¿Sí? Vamos a suponer que dentro del pliego la entidad me dirige dentro de las especificaciones técnicas a un anexo 4, sin embargo, cuando me descargo este documento está en blanco. Puede pasar, ¿no? Entonces le pedimos a la entidad que nos aclare si es que existe el anexo 4 o caso contrario nos envíen o nos carguen las especificaciones. Si estoy segura, doy clic en enviar, caso contrario, doy clic en limpiar o regresar. Vamos a dar clic en enviar para que se vaya la pregunta. Si tengo otra pregunta, puedo dar clic aquí otra vez o como vemos ya está cargada la pregunta en el sistema. Ahí está la fecha y hora de la pregunta, ¿sí? Y doy clic en regresar. Seguimos dentro de la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones como proveedores del Estado. Voy a dejar de compartir un segundo para ingresar como entidad contratante y que ustedes verifiquen en este caso el proceso de contratación y ver la pregunta que ya le hace el proveedor a la entidad contratante. Denme un segundo y ya les comparto. Vamos a ingresar entonces ahorita como entidad del Estado y en pantalla tenemos el proceso de contratación, ¿sí? Seguimos en preguntas, respuestas y aclaraciones y vamos a dirigirnos a la parte izquierda en donde están las preguntas que nos han realizado los oferentes en este caso y vamos a ingresar. Tenemos una pregunta que la acabamos de realizar como proveedores, la fecha, ¿sí? Y aquí tengo la opción para responder la pregunta y también posterior, si es que amerita, agregar una aclaración. ¿Cuándo agrego una aclaración? Puedo agregar cualquier aclaración al proceso que incluso pueden modificar las condiciones, las especificaciones, en este caso, o los requisitos más bien, ¿sí? Puedo hacer una aclaración, pero lo que no puede modificar la aclaración es el objeto contractual ni el monto de contratación. Para responder la pregunta, entonces, voy a dar clic como entidad contratante. Recordemos que estamos como entidad contratante en el botón, en la acción que dice responder.
y se despliega la pantalla como vemos para generar la respuesta a la pregunta que nos están realizando. Listo. Si estoy seguro, doy clic en enviar. Caso contrario, doy clic en limpiar o regresar. ¿Sí? Voy a dar clic en enviar. Y se encuentra respondido. Sin embargo, tengo que cargar el documento que en este caso se le considera una aclaración. Pero el cronograma, cuando ya le di clic en responder, ya se me pasó a entrega de propuesta. En todo caso, en el botón que les decía agregar aclaración, hay que agregar el documento que me faltaba nada más, ¿sí? Ahora, si el proceso ya se encuentra en entrega de propuesta, vamos a abrir en este caso como proveedor del Estado y vamos a realizar el envío de la propuesta como tal. Dentro del proceso de contratación, entonces, siempre voy a fijarme, recordemos que la hora oficial de nuestro portal institucional es la hora que tengo aquí en la parte superior, no la que tengo en el computador, no la que tengo en mi celular, sino la hora que tengo aquí en la parte superior. Ya tengo la opción para enviar la manifestación de interés, en este caso que es la entrega de propuesta dentro de este proceso de contratación. Y para ingresar voy a dar clic en la opción que dice enviar manifestación de interés. Está el código del proceso, el objeto contractual. Están haciendo el proceso de verificación de producción nacional de un oftalmoscopio. Y voy a dar clic en enviar manifestación. Doy clic sobre las palabras enviar manifestación. Y esta es la propuesta de interés. Se resume a esto y posterior se me abre acá abajo una opción para enviar el documento. En las observaciones puedo poner me adhiero a las condiciones del pliego sin ningún problema. Para eso debí de haber revisado el pliego, ¿no? Nosotros como proveedores del Estado siempre debemos revisar toda la documentación que me envía la entidad contratante a través de el proceso de contratación. Por eso debo estar seguro de presentar mi oferta. Si yo no quiero presentar mi manifestación o si yo no quiero presentar mi oferta a cualquier proceso de contratación, simplemente no participo en el proceso, ¿sí? En este caso ya colocamos, me adhiero a las condiciones del pliego sin problema y doy clic en guardar propuesta. Una vez que doy clic en guardar propuesta, el sistema me muestra subir archivo las especificaciones de la producción nacional, que recordemos que yo estoy enviando una propuesta de interés para este proceso de verificación de producción nacional. Nuevamente, doy clic en seleccionar archivo para elegir mi propuesta o las especificaciones de la producción nacional. Una vez que selecciono el archivo, doy clic en, coloco el nombre. Lo voy a colocar como propuesta oferente, especificaciones, producción nacional, no hay problema, ¿no? Doy clic en subir. Y vemos aquí abajo en la parte inferior, ¿no? Se acaba de subir, está la fecha y la hora del documento que yo acabo de cargarle al sistema.
y me indica en letritas rojas, el botón finalizar permite guardar definitivamente la información de su propuesta y no podrá modificarla. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces los oferentes o también las entidades contratantes, dependiendo del proceso de contratación, se equivocan al subir un documento, ¿ya? En vez de yo entregar la propuesta, subí un documento, un certificado que tenía y me equivoqué. Si yo doy clic ahorita en eliminar, se borra y lo puedo corregir sin ningún problema. Pero en el momento que yo doy clic en finalizar, después de eso no hay manera de modificar esto en nuestro portal institucional, ni para oferentes, ni para entidades del Estado, ¿sí? Esa es la responsabilidad de cada usuario que está manejando y que está navegando a través de nuestro portal institucional. Entonces, tenemos en letras rojitas nuevamente que una vez que aplastemos el botón finalizar, no vamos a poder modificar la información de ninguna forma, ¿no? Vamos a dar clic en el botón finalizar y en la parte superior me vuelve a preguntar, ¿está seguro de que desea finalizar la entrega de su propuesta? Si estoy seguro, doy clic en aceptar, caso contrario, cancelar. Voy a dar clic en aceptar. ¿Sí? Listo. Se acaba de enviar. Yo puedo ver el estado de mi manifestación, en este caso en el botón imprimir. Esto es lo que yo acabo de enviar como proveedor del Estado. Ahora, voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ingresar a la sección de la entidad. Denme un segundito. Listo, estamos ahorita como entidad del Estado, ¿sí? Pero aún estamos dentro de la entrega de propuesta y esta parte no le puedo adelantar dentro del cronograma. Entonces, aún no podemos realizar la calificación, ¿sí? Recordemos que la fecha de apertura está para las 9:49, entonces vamos a esperar un poco. Mientras tanto, voy a seguir dando lectura a las preguntas que tenemos para poder ingresar a realizar la calificación, ¿sí? Porque aún tenemos diferencia casi de 20 minutos. Entonces, hasta eso aprovecho y sigo contestando las preguntas que ustedes tengan. Nos quedamos aquí en entrega de propuesta como entidad contratante para realizar la calificación. Como proveedores, de acuerdo a lo que nosotros vimos, es todo lo que debemos hacer como proveedores, porque recordemos que no estamos enviando una oferta como tal, sino que estamos haciendo una manifestación de interés cuyo único objetivo es saber si existe o no producción nacional. Como proveedores no debemos realizar nada más en el sistema, no vamos a ser ganadores de este proceso de contratación porque lo único que busca la entidad es la autorización del CERCOP para importar directamente el bien
o, en este caso para el ejemplo, o en su defecto, iniciar un proceso de contratación bajo autorización del CERCOP, una vez que le digamos si existe o no producción nacional y de acuerdo a las manifestaciones de interés. El proveedor como tal ya no realiza nada más, pero la entidad contratante sí debe hacer la calificación y eso es importante que ustedes también sepan cómo se realiza la calificación que les di en la parte teórica. Sí. Vamos a esperar, por favor, entonces, para la apertura de ofertas. Voy a revisar ahorita las preguntas que nosotros tenemos. Mientras tanto, en la parte del chat, vamos a ver. Mónica Luzuriaga nos pregunta. Deme un segundo aquí. Eso. El sistema SOSE está parametrizado para detectar productos que requieren o no realizar un procedimiento de VPN. No, a ver, vamos a olvidar que el sistema, el SOSE, tiene un enlace para detectar qué procesos ustedes realizan verificación de producción nacional. Todo lo que ustedes quieran importar tienen que hacer un proceso de verificación de producción nacional. El único listado que el CERCOP tiene y que está publicado en la resolución 001 del 2023 que les indicaba en la presentación es un listado de 115 CPCs que son los únicos ya aprobados por el CERCOP, ¿sí? Que no tienen definitivamente producción nacional. O sea, esos definitivamente no tienen, y como no tienen producción nacional, la entidad hace directamente ya el proceso de importación a través de la ventana BUE en el sistema de Ecuapaz y no tiene que hacer ningún proceso de verificación de producción nacional, ¿sí? En el caso de bienes, ¿qué documento se remite al CERCOP? En el caso de bienes, Felipe, está establecido en el artículo 99 de la codificación de las resoluciones, ¿sí? En el que le indica, deme un segundo si es 99, sí, 99, no, perdón, 100, en este caso de la codificación de las resoluciones, en la que ustedes deben solicitarle a la entidad, al CERCOP, en este caso, la autorización o no de la verificación de producción nacional, que son los mismos documentos que se remiten para vehículos. Valeria dice, se aplica la verificación de producción nacional en el caso de la adquisición de bienes o vehículos para adquirir una cama baja, la cual se considera una maquinaria o un vehículo. Es válido realizar directamente un proceso de contratación sin realizar una verificación de producción nacional si se lo considera maquinaria. A ver, hay normas supletorias a toda lo que es la parte de vehículos, ¿sí? Y los vehículos se les considera dentro del departamento, nosotros tenemos una dirección de verificación de producción nacional, ¿sí? En el que a los vehículos le consideran un objeto que está dirigido con un peatón y un volante y tiene movilidad, ¿sí? En el momento que yo estoy comprando ese tipo de objetos, se le considera un vehículo y de ninguna manera, bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de los principios que nosotros tenemos, del artículo 1 de la ley que les obliga a todas las entidades contratantes que están en el artículo 1 de la ley a realizar y aplicar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y aplicar los procesos que el CERCOP emite para cada proceso de contratación. Primero, de ninguna manera ustedes pueden realizar un proceso directo de contratación sin realizar una VPN o peor aún sin realizar un proceso de contratación porque estoy usando fondos del Estado, ¿sí? La VPN aplica en este caso porque estoy hablando de un vehículo, ¿sí? Y el sistema me va a decir si hay o no verificación de producción nacional y posteriormente el CERCOP lo va a corroborar. En el caso de que sea, ustedes pueden aplicar de que el CERCOP les diga no hay producción nacional, aplique una importación, lo va a poder realizar. Pero sin esto, ustedes están infringiendo un montón de normativas y leyes que han sido creadas para el efecto, ¿sí? Mónica Luzuriaga, la BUE ya está parametrizado con los CPCs que no requieren VPN porque pide el código del procedimiento para emitir la licencia de importación.
puede mostrar la BOE para la importación de bienes que tiene un CPC que no requiere VPN. Lamentablemente, Mónica, no tengo acceso a la ventanilla única ecuatoriana. No tenemos acceso para esta sección, ¿sí? Pero, claro, la BOE se conecta con el listado de CPCs, con los 115 CPCs que están exentos de la verificación de producción nacional. Con esos 115 CPCs sí se conecta, y también el CERCOP es vigilante de esta ventanilla única ecuatoriana todo el tiempo para evitar que las entidades de pronto quieran, bajo un CPC que está en este listado de las excepciones, contratar otro tipo de bien y valerse de ese CPC para realizar la adquisición en el extranjero, ¿sí? Para realizar la importación. Jennifer, ¿cuál de los CPCs para la contratación? ¿Cuál es el código CPC para la contratación del servicio de Internet? Jennifer, hay que revisar el clasificador central de productos que está publicado en el SOCE, ¿sí? Usted ingresa a www.compraspublicas.gov.es y a mano izquierda de la pantalla tiene el clasificador central de productos. Este clasificador central de productos tiene 15,000 productos aproximadamente, en el que usted puede hacer la navegación para buscar el CPC acorde a su objeto contractual. Vamos a ver la siguiente pregunta. Roberto. Estamos hablando de puja, de valor agregado ecuatoriano. Se les pide que por favor las preguntas sean acorde al tema que se está realizando. El caso de BAE y de subasta inversa electrónica, tenemos todos los meses, se dictan webinars igual a diario casi, y hay que ingresar a cada webinar para poder hacer las preguntas acorde al tema, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. Diego nos dice, ¿en dónde se encuentra el listado de bienes y vehículos que tienen que verificarse para proceder? No, vamos a eliminar de pronto eso que nosotros creemos, que el CERCOP tiene un listado de CPCs que yo debo hacer verificación de producción nacional. Nosotros tenemos un listado extenso de la verificación de producción nacional. Les voy a indicar en este momento, ¿ya? Denme un segundo, voy a ingresar a nuestro portal real para poder ver. Ya, en nuestro portal institucional, portal.compraspublicas.gov.es, nosotros podemos encontrar el listado de los CPCs exentos de la verificación de producción nacional. Es decir, si yo necesito comprar cualquiera de esos 115 productos que están en este listado, no debo hacer verificación de producción nacional. Cuando yo aplico una verificación de producción nacional, cuando yo deseo importar algo. ¿Sí? En el momento que yo quiero importar algo, primero debe pasar por la participación nacional. Y eso significa sacar el proceso que estamos viendo actualmente, que estamos tratando el día de hoy, que es la verificación de producción nacional. Y con esto el CERCOP al final me dice, ¿existe o no existe producción nacional? ¿Sí? Nos vamos al menú que tenemos en la parte superior y vamos a abrir programas y servicios. Y dentro de programas y servicios tenemos producción nacional aquí en la parte izquierda. Ingresamos a producción nacional y dentro de producción nacional está precisamente listado de productos exentos de verificación de producción nacional. Abrimos esta pestaña y tenemos en pantalla, ¿no? La resolución interna 2023-001, fecha 10 de marzo, fue actualizada, ¿no? Estos 115 productos han sido detectados totalmente que no existe producción nacional, para nada. Por eso es que se les autoriza realizar de forma automática el trámite de la importación. Eso sí que lo hacen a través del BUE, ¿no? Listo. Voy a dejar de compartir un momento porque ya podemos hacer
en este caso, la calificación al proceso de contratación. Vamos a regresar un momento, hacemos una pausa, un momento en las preguntas y vamos a regresar al proceso como tal, ¿sí? Yo les decía, la entidad contratante va a realizar en este caso la apertura de las ofertas, ¿sí? Veamos si es que ya nos deja. Deme un ratito. Ya tengo apertura de ofertas. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver, evaluar especificaciones técnicas, ¿no? Y dentro de la evaluación de las especificaciones técnicas está el bien como tal y vamos a dar clic en calificar. Aquí están los 3 parámetros que yo les mencionaba del artículo 99 de la codificación. El primero es solamente, miren, me da la opción para marcar o no el parámetro cumplido. El proveedor tiene la capacidad para cumplir con el contrato. En caso de resultar adjudicado, vamos a dar clic en que sí cumple, ¿ya? El bien se considera de producción nacional de acuerdo a los parámetros obligatorios vigentes. Vamos a dar clic como parámetro cumplido. Y el bien cumple con las especificaciones y técnicas de calidad requeridas. Vamos a colocar que no cumplió, ¿sí? Razón de la calificación, no cumple. Para que veamos cómo el sistema me arroja que no existe una manifestación de interés. El botón guardar calificaciones permite guardar las calificaciones asignadas temporalmente. Vamos a dar clic aquí una vez que estemos seguros de la calificación. Para finalizar el proceso me indica, debe calificar y confirmar todas las propuestas. Entonces vamos a dar clic en confirmar calificación guardada. Pero aquí me equivoqué, vamos a colocarle, aquí es cumple. Y acá es no cumple, ¿no? Ahí sí, vamos a dar clic en guardar. Todavía puedo confirmar, como vieron, puedo modificar porque aún no he finalizado. Aquí me indica. El botón confirmar permite guardar las calificaciones asignadas definitivamente. Ahí sí, voy a dar clic en confirmar calificación. ¿Desea confirmar definitivamente las calificaciones? Doy clic en aceptar o cancelar en el caso de que aún puedo modificar algo. ¿Sí? Para finalizar, dé clic sobre el botón finalizar. Si no doy clic ahí, no voy a poder realizar la calificación al proceso. ¿Está seguro que desea finalizar las calificaciones del presente proceso? Doy clic en aceptar o cancelar. Y como ustedes ven en pantalla, ya me sale la opción publicar resultado. En esta opción voy a ingresar aquí como definir resultado. Y les vuelvo a mencionar, este proceso no tiene un ganador. No es que yo en base a las manifestaciones le digo, a ver, usted proveedor es el ganador. Este proceso, su único fin es saber si existe o no producción nacional. ¿Cuál era el objetivo? Que el CERCOP me autorice la compra, la importación o me diga si existe producción nacional. Por favor, remítase a los procesos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces tenemos, me sale el resumen, miren, de la calificación que yo tengo, ¿sí? Que yo emití, que tiene el proveedor capacidad para cumplir con el contrato en el caso de resultar adjudicado, le coloqué sí. ¿El bien se considera de producción nacional de acuerdo a los parámetros obligatorios vigentes? Sí. Pero como entidad le coloqué que el bien cumple con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, le coloqué no. Total de la calificación, en el momento que es como todo proceso de la etapa cumple o no cumple, ¿no? En el momento que uno no cumple, automáticamente mi certificado me va a salir que no existe producción nacional, ¿sí? Resumen de resultados de producción nacional, entonces voy a subir el documento de mi calificación. Siempre recordando que los nombres de los archivos no pueden ir
con caracteres especiales para que el sistema me deje cargar el documento. Y voy a subir precisamente el informe de resultados de la entidad contratante, ¿no? Una vez que yo cargo, ¿qué es lo que me dice la norma? Que genere el oficio. Aquí doy clic en generar oficio. Y me dice, a continuación se generará el oficio de verificación de producción nacional. ¿Aceptar o cancelar? Doy clic en aceptar. Edithcita, ¿me confirma si estamos viendo el certificado? Sí, sí. Ya, Puedes subirle un listo. poquito más y ahí ya le podemos verificar. Ya. Esto me genera automático, ¿no? Es el resultado de manifestación de interés. Su nombre cambió y ahora se denomina resultado de manifestación de interés. Sí, esta es la máxima autoridad de la entidad contratante con la que yo estoy trabajando y me dice, en aplicación del artículo 10, numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los artículos 3 y 5 del Reglamento General, el CERCOP, sustentado en la información publicada en nuestro portal institucional con código de verificación de producción nacional, tal me da el código, ¿sí? El proceso que yo lancé informa que no se ha identificado manifestaciones de interés del bien o servicio que cumplan con las condiciones generales y características técnicas detalladas en el mencionado proceso. En caso de que la información proporcionada no fuera verídica, este documento perderá validez y el solicitante será objeto de sanciones establecidas en la ley. Es importante aquí recalcar este último párrafo que me dice, el presente documento no constituye una autorización de importación. Es necesario gestionar la misma ante el CERCOP. Es por esto que la entidad deberá remitirle al CERCOP la solicitud, porque recordemos que el artículo 100 de la codificación nos indica que el CERCOP va a revisar y según eso le revisa y le otorga, en este caso ahora sí, la importación, la autorización para que haga la importación, porque dentro del CERCOP esas son sus facultades, ¿sí? Este es el documento final que la entidad contratante le remite al CERCOP. Vamos a regresar al proceso, denme un segundo para poder regresar al proceso, para que veamos ya cómo quedó. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahí sí vamos a dar clic en finalizar. ¿Está seguro de finalizar el proceso de contratación? Damos clic en aceptar y mi proceso pasa al estado finalizado y ahí se acaba mi proceso de contratación. Con esto deberé remitirle al CERCOP la documentación en el caso de bienes o servicios para que me autorice la importación o en su defecto me diga que sí hay producción nacional y que inicie cualquier proceso de contratación de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Listo, hasta aquí es la presentación el día de hoy. Voy a dar paso a las preguntas. Voy a seguir leyendo las preguntas de Edithcita a ver si es que hasta eso les lanzas la encuesta o les indicas. Hasta Sí, yo filtrar unas preguntas que tengo en el chat, ¿ya? perfecto. A todos los participantes, en este momento voy a proceder a colocar lo que es la encuesta de satisfacción. En este momento ya pueden visualizar. Si es que las personas no visualizan en sus pantallas en este momento, por favor, pónganle en F5 y si a pesar de eso tampoco pueden visualizar a través del chat, me van a compartir sus dos nombres, sus dos apellidos, su correo electrónico y el número de cédula en un solo mensaje, por favor. Toda esta información a las personas que no pueden verificar la encuesta de satisfacción. Gracias.
Listo, tengo la siguiente pregunta que me dice Joana. Para la compra de maquinaria, ¿se debe hacer el proceso de verificación de producción nacional? Joana, en el caso de que usted quiera importar la maquinaria directamente, tiene que hacer el proceso de verificación de producción nacional para que el CERCOP, en base a sus atribuciones y el proceso que vimos hoy, le digamos si existe o no verificación de producción nacional. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos. Gabriela, ¿en qué parte de la normativa se encuentra la indicación de que el proceso debe publicarse 10 minutos antes de la fecha? Gabriela, realmente en normativa no tenemos establecido. Las herramientas siempre le dice que recuerde publicar el proceso 10 minutos antes de la fecha límite del cronograma. ¿Por qué? Si yo le dejara de pronto menos tiempo a la entidad contratante para que dé clic en finalizar, como vimos la creación del proceso, hay veces que las entidades contratantes del servicio de Internet es lento, ¿sí? O no carga en el archivo rápido y espero hasta el último minuto para poder cargar. ¿Qué es lo que voy a tener? Un montón de procesos que se me cayeron, ¿sí? O que piden reprogramación porque no alcanzaron a publicar. Entonces, es por eso que el sistema del SOCE está diseñado con esos 10 minutos antes de la fecha, para que el sistema pueda publicar, para que no se vaya el internet, para que si hay lentitud, se pueda procesar toda esta información, sobre todo que se va a cargar a un portal institucional. Sería imposible que yo cargue un minuto antes y que quiera que se publique ya. Recuerde que hay procesos que tienen 10, 15 anexos, ¿sí? Y que por el tamaño necesitamos que todo eso procese el sistema. Entonces, es por eso que se da esos 10 minutos para que a ustedes no se les pase el cronograma y se pueda publicar sin ningún problema, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. La pregunta de la cama baja y del tracto camión, Joana ya le respondí hace un momento. Vamos a ver... David Ureña dice, buenos días, estimada Cristina, es un gusto saludarle. Los tiempos para establecer el cronograma, ¿cuáles son? Y una vez obtenido el certificado, ¿qué tiempo de duración tiene para poder realizar el proceso de contratación que corresponde? Tenemos dos preguntas, ¿no? El cronograma, ¿cuáles son los tiempos? Les dimos dentro de la presentación y precisamente los tiempos corresponden una vez que las invitaciones primero se presentan a través del portal en el término de 3 días a partir de la publicación y después de eso la calificación en bienes lo hace la entidad en el término de 5 días, ¿sí? En relación al tiempo de duración que tiene, actualmente, ¿sí? Ya no tiene un tiempo de duración como ustedes vieron. Antes tenía un tiempo de 180 días. En el certificado que les indiqué en el sistema, ya no les aparece un tiempo, ni el CERCOP les otorga un tiempo en el documento que se les entrega finalmente, porque se ha dejado a responsabilidad de la entidad contratante el que lo usen, ¿sí? Y hagan su procedimiento de contratación con el objetivo de que lo que vayan a contratar, pues lo realicen siempre. Eso sí, lo que sí revisa el sistema es que sea el mismo CPC y con los mismos objetos, con las mismas especificaciones, ¿no? Pero en cuanto a duración, no tenemos ya establecido un tiempo de duración. Simplemente, claro, si yo no ocupo el documento que el CERCOP me autorizó a importar, vamos a suponer, no ocupo en 2 años, de seguro el precio, incluso con el que yo mandé, ya ni siquiera corresponde a la actualidad. Se me va a caer el proceso de contratación y no voy a poder realizar la importación en el peor de los casos. Angélica, disculpe, con respecto al modelo de pliegos, ¿de dónde lo descargamos o cómo se debe generar el documento de pliego? A ver, no está establecido un modelo de pliego, ¿sí? Porque recordemos que no tengo una oferta ganadora. Entonces, lo que yo puedo hacer es de pronto modificar los modelos de pliegos que tenemos dentro de la biblioteca y adecuarle a un proceso de verificación de producción nacional que básicamente cumpla con lo que me dice la normativa en el artículo 99 de la codificación de las resoluciones en cuanto a la calificación. Sí, vamos a ver la siguiente pregunta.
Este ya respondimos. Vamos a ver. Rafael, ¿qué nos quiere decir con la afirmación de contestación motivada? Entiendo que es la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. Muchas veces vemos que las entidades contratantes les responden a los oferentes que se remitan al pliego, así. Proveedor, remítase al pliego. O proveedor, remítase a las especificaciones técnicas. Y no estoy haciendo una contestación motivada, ¿sí? En base a un requisito que yo mismo como entidad contratante coloqué, ¿ya? Entonces, hay veces que les preguntan que si el certificado de manipulación de alimentos puede ser emitido por el SECAB o por cualquier otra institución reconocida. Entonces, la entidad responde, remítase a los pliegos. Pero entidad, le estoy consultando algo que ustedes mismos colocan como entidad contratante. Entonces, debo hacer mi respuesta motivada, ¿sí? Si yo como entidad coloqué ese documento de un certificado de manipulación de alimentos, debe haber un por qué técnicamente pedí ese certificado, ¿sí? Entonces, en base a la norma técnica con la que yo haya pedido ese certificado, le contesto al proveedor. Y obviamente en esa norma técnica me va a decir quiénes me otorgan ese certificado, que puede ser SECAR, que puede ser institutos de ¿qué es esto? Gastronomía, etcétera, que están legalmente acreditados, ¿sí? A eso se refiere la contestación motivada y que como entidades no solamente les respondamos remítase a los pliegos o remítase a las especificaciones técnicas. Vamos a ver la siguiente pregunta. Si ya obtengo el certificado, subo el proceso de subasta y en este caso, dentro de la etapa de preguntas y respuestas, salta una observación que me obliga a cambiar las especificaciones o TDR. ¿Qué sucede con la BPN? Ya no tendría yo validez. Recordemos que cuando yo lanzo la verificación de producción nacional, puse mis especificaciones, puse mis condiciones, posteriormente le envié al CERCOP y el CERCOP me dijo, a ver, sí existe producción nacional con estas características. ¿Ya? En el momento que yo lanzo mi subasta inversa electrónica, por ejemplo, y me salta y me obliga a cambiar las condiciones, ya no estoy hablando del mismo proceso que yo subí en verificación de producción nacional, ya se cambió. Esa verificación de producción nacional que el CERCOP me autorizó ya no sirve actualmente porque me estoy dando cuenta que tuve que cambiar o que voy a tener que cambiar estas especificaciones técnicas. Y eso me hace pensar o que mis estudios ya estuvieron desactualizados o que de pronto cometí un error al levantar estas especificaciones y que a la actualidad ya no son esas. Y sobre todo en la parte tecnológica, ustedes saben que cambia y varía muchísimo en tiempos, ¿no? En tiempos muy cortos en relación a las actualizaciones que hay. Vamos a ver otra pregunta. Lenin me dice, ¿existe algún formato dotado por el CERCOP para presentar la manifestación de interés? No, no existe ningún formato. Ustedes vieron solamente yo coloco sí, guardar y adjuntar mi manifestación de interés, en donde básicamente yo debería indicarle a la entidad los 3 parámetros que ellos califican y que precisamente son los 3 puntos de la calificación, ¿no? Que el bien o servicio se considere de origen nacional, es decir, yo tendré que demostrar eso dentro de mi manifestación, que el bien o servicio cumpla las especificaciones, es decir, deberé enviar todas mis especificaciones técnicas y de calidad requeridas de ser el caso y mi capacidad de cumplimiento del contrato con proveedor en el caso de resultar adjudicado. Nada más, eso tengo que subir, ¿no? Y cumplir las condiciones que me establece, ¿sí? Para eso está el pliego y para eso la entidad contratante elabora los documentos que me carga al proceso de contratación. Vamos a ver la siguiente pregunta. En cuanto a los certificados, les está contestando mi compañera cómo se pueden descargar los certificados de las anteriores capacitaciones. Sí, Andreita, ya les acabamos de compartir el instructivo, pero nuevamente voy a compartirles el instructivo de cómo ustedes pueden descargarse los certificados de los webinars y adicionalmente el tema de la presentación. Recordarles que el tema de los certificados hasta el día jueves en la tarde ustedes van a poder descargar los certificados que se han dado en las anteriores semanas de los webinars, ¿sí? Solamente eso, perdón, la interrupción.
Ya. Vamos, Angélica, ¿qué pasa en el caso de que ninguna manifestación de interés cumpla con lo solicitado por la entidad? Es precisamente el ejemplo que hicimos, ¿sí? En este caso, la herramienta me dice que no hay producción nacional. Finalmente, la entidad deberá remitir al CERCOP, ¿sí? La documentación para que el CERCOP, en base a sus atribuciones que les nombraba en el artículo 100 de la codificación, revise este proceso y puede requerir incluso información adicional a entidades, organismos públicos o privados con el fin de verificar siempre hasta el final la existencia de producción nacional. Y ahí tenemos dos alternativas, que es lo que estaba en la presentación. O no existe producción nacional y el CERCOP me autoriza iniciar una importación, o en su defecto el CERCOP me dice, si hay producción nacional, lance un proceso de contratación establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Vamos a ver la siguiente pregunta. Si al publicar la BPN me surgen preguntas de la oferta nacional que sugieren cambios en las especificaciones técnicas, ¿se debería corregir las mismas previo el envío al CERCOP o se envía con las especificaciones que inicialmente se publicaron en el portal? A ver, en el momento que yo lanzo mi VPN, yo debo tener todo mi proceso preparatorio, ¿sí? Establecido. Puede ser que a mí dentro de alguna pregunta me puedan sugerir un cambio o me lleve a hacer una aclaración, ¿ya? Usted, en el momento que usted le pide al CERCOP, ¿sí? El CERCOP me autoriza para una especificación XY, ¿sí? Y yo no puedo hacer ningún cambio en el momento de lanzar mi procedimiento de contratación. Eso siempre debemos de tener bien claro. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ayúdanos con el listado de CPCs exentos de la BPN o dónde se encuentran. Les voy a mandar en este caso el enlace ahorita al chat. Para todos. ¿Ya? Ahorita está enviado el enlace al chat para que ustedes puedan descargarse el listado de los EPCs exentos de la verificación de producción nacional. Vamos a ver la siguiente pregunta. Se me perdieron las preguntas. Ya les envié. Vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos en el chat. Valeria, si la entidad no requiere importar, ¿es necesario efectuar un proceso de verificación de producción nacional? No es necesario. Lanza el proceso de contratación, el proceso de contratación establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sin ningún problema. La verificación de producción nacional es solamente en el caso de que la entidad quiera importar. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Se deben hacer pliegos como entidad contratante para subir la verificación de producción nacional? Por supuesto que debe de haber pliegos porque es el documento bajo el cual yo establezco mis especificaciones técnicas o mis términos de referencia y es en donde contiene la información para que los oferentes me puedan enviar, en este caso, la manifestación de interés, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ejemplos para declarar desierta la verificación de producción nacional, Jessica? En ninguna parte de la normativa, si ustedes revisan la codificación de resoluciones, desde el artículo 93 al 101, le faculta a la entidad contratante declarar desierto un procedimiento de verificación de producción nacional. Por ende, no hay normativa que a usted le sustente que pueda declarar desierto el proceso de verificación de producción nacional, ¿sí? David Ureña, ¿qué pasa si tengo más de 3 manifestaciones y estas cumplen? En el caso de que yo puedo tener 3, puedo tener 10, puedo tener una manifestación de producción nacional y cumplen, pues igual debo remitir la documentación al CERCOP para que éste me indique si puedo proceder o no igual con la compra, ¿no? Porque de todas formas el CERCOP siempre va a verificar
si es que existe estas manifestaciones de interés. Angélica, y tengo varias preguntas acerca del tiempo de vigencia del oficio del CERCOP en relación a la producción nacional. Les vuelvo a repetir, ¿sí? No existe un tiempo determinado. Antes tenía un tiempo de vigencia que le decía de 180 días. Actualmente ya no existe el tiempo. La entidad contratante, bajo su responsabilidad, hará uso de la autorización de parte del CERCOP para realizar la compra. Vamos a ver la siguiente pregunta que tengo aquí en el sistema. Valeria, ¿cómo se envía la documentación de BPN al CERCOP? ¿Esto sería por gestión documental, por correo o tiene que ser física? Recordemos que todo actualmente se envía a través de gestión documental firmado electrónicamente al CERCOP, ¿sí? Ya no existe el correo. En este caso igual necesitamos el oficio firmado electrónicamente y el correo es gestión documental, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta, por favor. Vamos avanzando en esto. Ya les respondí el tiempo de autorización. Recordemos que la VPN aplico en el caso de que yo quiera importar. Si no voy a importar, no hago ningún proceso de verificación de producción nacional. Ya, en el caso, Richard, que me dice, la consulta es en el caso de no haber producción nacional para la adquisición de maquinaria, ¿qué paso a seguir para realizar la compra internacional? Tiene que registrarse en la ventanilla única ecuatoriana en el sistema de Ecuapaz e iniciar el trámite de importación, registrarse en esta página para que ustedes inicien ya el proceso de importación como entidad contratante, ¿sí? Vamos a ver la siguiente pregunta. Los documentos que deben adjuntar para solicitar la VPN en vehículos, nosotros les habíamos dado en la presentación y precisamente es el resultado de la manifestación de interés impreso del portal que vimos igual en el ejemplo que hicimos, las características de los vehículos a adquirir, o en este caso también del bien, el precio y la procedencia. Eso es lo que se debe adjuntar en la parte de vehículos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Joana, los documentos que se suben en la etapa preparatoria están contenidos dentro del artículo 9, si no estoy mal, de la codificación de las resoluciones. Es un proceso igual al resto en el que yo debo tener la resolución motivada, debo tener la solicitud del área requirente, debo tener las especificaciones técnicas, ¿sí? Eso es lo que yo debo subir dentro de la etapa preparatoria y que está detallado en la codificación de las resoluciones para poder subir mi proceso de contratación, tomando en cuenta que no voy a tener un ganador, ¿sí? Que el único objetivo es saber si existe o no producción nacional. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya vamos acabando con esto. Joana, necesitamos un documento en donde se manifieste textualmente que en caso de que no se requiera importar, debemos hacer un proceso de acuerdo a la ley orgánica, del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que en lo posterior no haya ningún tipo de sanción o suspensión de procesos. Si ustedes quisieran un documento, porque la norma solamente inicia, ¿sí? Si ustedes revisan la codificación de las resoluciones a partir del artículo 92, nos dice que este proceso es de aplicación obligatoria para la importación de bienes o servicios realizadas directamente por las entidades enumeradas en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, siempre que no hayan realizado un proceso de contratación pública aplicando los márgenes de preferencia nacional. Taxativamente le está diciendo que solo para le está diciendo expresamente para la importación. No le dice directamente lo que usted me está consultando porque la norma es expresa, ¿sí? Y en ciertas partes es tácita. Si yo requiero una respuesta tal cual usted me está haciendo la consulta en este momento y necesito un documento, tiene que hacer el documento por oficio pidiéndole al CERCOP
de considerarlo pertinente a través de un pronunciamiento oficial del CERCOP. ¿Sí? Lo firma la máxima autoridad con su procurador, cumpliendo los requisitos que están establecidos en la codificación para que tenga la respuesta y su sustento por escrito. Vamos a ver la siguiente pregunta. Angélica, ¿podría explicarnos cómo se inicia el trámite de importación una vez que se cuenta con el oficio de autorización de la BPN? A ver, Angélica, la ventanilla del BUE, ventanilla única ecuatoriana establecida en el Ecuapaz, no es un portal o no es una herramienta propia del CERCOP. Por ende, yo no tengo como CERCOP la atribución, ¿sí? O la administración de esta plataforma gubernamental. Tenemos interconexión, sí, por este listado de CPCs que están exentos, pero no manejamos la ventanilla única ecuatoriana. Por lo tanto, usted tiene que ingresar a la ventanilla de Ecuapaz y registrarse, hacer el registro y seguir los pasos que he visto que ahí mismo les van explicando cuáles son los pasos a seguir como entidad contratante. En lo referente ya a la importación como tal, con Ecuapaz, a través de la ventanilla única ecuatoriana lo tiene que hacer con la entidad que le regula, que es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, no es el CERCOP, ¿sí? Vamos a ver, acabamos con estas preguntas que está aquí. Vamos a ver. Alguien me pregunta el enlace de la ventanilla única ecuatoriana. Solo le coloca en Google ventanilla única ecuatoriana Ecuador y le aparece la BOE de forma automática, ¿sí? Vamos a ver la última pregunta que tengo aquí abajo. Me dice... Listo. Hasta aquí las preguntas que tenemos, Edith. No sé si es que igual ya se acabó la encuesta. De mi parte ha sido un gusto el día de hoy. Les invitamos a seguir participando del resto de capacitaciones que el CERCOP imparte y que son gratuitas. Muchas gracias, querida Andreita. Gracias por tu capacitación. Pues hemos resultado ya las encuestas de satisfacción de todos los participantes. Recordarles que hasta el día jueves ustedes podrán verificar sus certificados en el móvil, ¿sí? A todas las personas que puedan también descargarse la presentación del webinar y adicionalmente también les compartimos el instructivo. Sí, todos ustedes que tengan una excelente tarde y gracias por acompañarnos.